seguimos ahí en Hebreos. Hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo 1, versículo 2. La segunda parte del versículo 2. Cada día me maravillo más de la riqueza de este texto, que es la introducción de la carta a los Hebreos. Y bueno, si así es la introducción, imagínense después todo el contenido, ¿no es cierto?, que trae. Si lo tenemos ahí, lo leo de ahí. Hebreos 1, vamos a leer toda la rema y vamos a detenernos después en ese pasaje. Dice así la palabra del Señor. Vamos desde el 1, Elías. Ahí está. Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que Él ha heredado supera en excelencia al de ellos. Bueno, esa es otra traducción, ¿no es cierto? Es bueno verlo en diferentes traducciones porque enriquece mucho el contenido. Vamos a ver hoy lo que el Señor nos estuvo hablando en otro tiempo, en estos tiempos últimos, para recordar un poco y no perder el contexto de cómo el Señor nos viene hablando. Hasta aquí el Señor Dios nos dijo que Dios habló de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y hemos entendido que Dios tiene muchas formas de hablar y que el interés principal de Dios es comunicarse con nosotros, establecer con nosotros una relación por medio de hablar. Él habla, todo el tiempo habla, lo hemos leído recién. Hemos visto también que nos ha hablado en el Hijo o por el Hijo a través de los Evangelios, y hemos visto también que el mismo Dios que habla, el Dios Padre, es el mismo Señor Jesucristo y el mismo Espíritu Santo. Dios en tres personas, pero uno, indivisible. Dios es uno y es indivisible. Solamente que actúa, se presenta, se manifiesta a través de la historia, a través de la humanidad, en estas tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Jesús, y Dios el Espíritu Santo. Difícil de comprender, pero hay que creerlo solamente porque es la forma en que Dios lo expresa en su palabra. Y bueno, también vimos que Dios sigue hablando en este tiempo a la humanidad. Hoy Dios sigue hablando a la humanidad por medio de la palabra escrita, por medio de la Biblia. Dios habla a la humanidad. Ahora yo hago una pregunta y quiero que todos nos preguntemos esto: ¿quién tiene la palabra escrita para darle hoy a la humanidad? Sí, muy bien, nosotros, la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene la palabra. La iglesia del Señor, que sos vos, que soy yo, tiene el mensaje de Dios, tiene la palabra de Dios para entregar a la humanidad, para llevar la salvación. O sea que nosotros somos los portadores hoy de la voz de Dios. En otro tiempo Dios habló a los padres por los profetas. Cuando estuvo Jesús acá nos habló por el Hijo, o nos habló en el Hijo, en Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra. Ahora hemos leído que el Señor Jesús se sentó a la diestra de Dios, ahí en la majestad, en las alturas, reinando con autoridad. Pero vino el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, aquí en la tierra, en Pentecostés. Fue derramado el Espíritu Santo la primera vez. Y ese Espíritu Santo se quedó en la iglesia, y es el Espíritu que hoy está en cada uno de ustedes, que está en cada uno de nosotros. Y ese Espíritu, ese tesoro en vaso de barro, se le confió, se le entregó la palabra de Dios para que la vida de Dios sea manifestada, y el mensaje de Dios, que Dios sigue hablando de muchas formas, de muchas maneras, sea entregado por nosotros a la humanidad para llevarle salvación. Amén. Esa es nuestra pequeña responsabilidad que tenemos nosotros en esta tierra. Esa es la responsabilidad que el Señor nos entregó.
el mensaje que desde la antigüedad, desde el principio de la creación, Dios viene hablando a la humanidad, hoy lo tenemos nosotros. Y el único medio que tiene Dios para expresarlo, para mostrarlo, para llevar luz a la humanidad es a través de la palabra que nos dejó a nosotros. Es tremenda esta responsabilidad. Vamos a ver si un versículo, Marcos 16, 15 y 18, porque quiero que esto quede afirmado. Marcos 16, versículo 15 al 18. Anótatelo. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El Evangelio, la Biblia, la palabra de Dios. Esto es lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Y es lo que el Señor Jesús nos dice hoy a nosotros. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas de salvación. Después sigue diciendo: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero dije que vamos a ver la segunda parte del versículo 2. Y ahí hemos leído que el Señor Jesús fue constituido, designado por Dios, heredero de todo. El Señor Jesús, heredero de todo. El Señor Jesús, que es Dios, es heredero de todo. Adán y Eva en el huerto del Edén tenían el control, tenían la autoridad de todas las cosas. Acá tenemos una silla, vení. Hay una silla acá, y acá hay otra. Ahí en Génesis 1:26. En Génesis 1:26. El Señor le dio la autoridad a Adán y a Eva para que ellos reinen ahí en el huerto del Edén, que representa, simboliza toda la tierra. Génesis 1:26. Mirá cómo dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, o sea, reine, ejerza autoridad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Adán y Eva tenían la autoridad. Ellos reinaban, hacían lo que querían, eran señores ahí. Pero bueno, sabemos lo que después ocurrió, la desobediencia, y ellos pierden la autoridad, pierden el territorio, pierden el lugar, y juntamente con eso viene toda la debacle que hoy nosotros vemos que ocurre en el mundo y que ocurre en todos los lugares. Perdieron esa autoridad que el Señor Jesús recuperó para nosotros en la cruz. Esa autoridad que perdió Adán y Eva en el huerto del Edén, el Señor Jesús, cuando vino a esta tierra y murió en la cruz, recuperó esa autoridad que Dios les había dado a Adán y a Eva. Por supuesto que tuvo que sufrir, pasar por la cruz, pero el Señor Jesús recupera esa autoridad. Vamos a ver, para ver esto, Mateo 28:18, un versículo que casi todos lo conocen. Mateo 28:18, dice el Señor Jesús: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mirá cómo sigue después. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que el Señor Jesús recuperó esa autoridad que había perdido Adán y Eva. Y fue entregada otra vez al Señor Jesús. Y el Señor Jesús les dice a sus discípulos, que representa a la iglesia, que somos nosotros: toda autoridad me es dada, por eso vayan y hagan discípulos, prediquen el Evangelio. Amén. Tienen autoridad. Yo les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Les dio autoridad sobre las enfermedades, les dio autoridad sobre la muerte, les dio autoridad sobre los demonios, les dio autoridad sobre la naturaleza, y el Señor nos mostró, mientras estuvo aquí en la tierra, que esa autoridad estaba en Él, porque calmó tormentas, resucitó muertos, hizo milagros, sanó enfermos. Nada había
que se le pueda oponer, porque la autoridad la tenía el Señor Jesucristo ahí en la tierra, en lo económico inclusive también. Las riquezas estaban en poder de él, tenía que pagar un impuesto una vez y le dice a Pedro, tiren ahí una caña, saquen un pescado y adentro del pescado va a haber una moneda, con esa moneda paguen el impuesto. Tiene el control de todas las cosas porque es el Dios creador de todas las cosas. Tiene el control sobre la economía, tiene el control sobre tu cuerpo, tiene el control sobre los demonios, tiene el control sobre tus enfermedades, sobre todo el Señor reina con poder y con autoridad. Lo hemos leído. Entonces, Dios nos entrega a nosotros, la iglesia del Señor, esa autoridad. ¿Para qué? Para que nosotros la ejerzamos. No hay nada peor que una autoridad no ejerza la autoridad que tiene. Acá lo vimos con algunos presidentes que hubo. Cuando la autoridad no es ejercida, no es puesta por obra, pasan cosas desagradables. Y la iglesia del Señor tiene autoridad. Y como tiene autoridad, tenemos que ejercerla. Por eso vamos a manifestar lo que cantamos siempre, que la gloria del Señor se manifiesta en su iglesia. Y la autoridad del Señor nos dejó a nosotros en la iglesia. Él lo constituyó, Dios, a Jesucristo, heredero de todo. Y nosotros somos coherederos con Él, dice la palabra del Señor. Mirad lo que dice Romanos capítulo 8, 17. Romanos 8, 17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos, ¿qué quiere decir coherederos? Que heredamos juntamente con Cristo. Todo lo que Cristo heredó, como hemos leído en Hebreos, Dios lo constituyó heredero de todo. Nosotros, la iglesia del Señor, somos coherederos con Él, o sea que heredamos juntamente con Él. Lo que Él hereda, lo heredamos también nosotros, como si fuésemos sus hermanos. Él es el primogénito y nosotros los hermanos siguientes. Heredamos lo mismo que el Señor Jesús heredó: el reino, la autoridad, el poder, la palabra de Dios, la comisión. Nosotros, sus hijos. Entonces, el Señor recuperó toda esa autoridad para nosotros, para que hoy nosotros la vivamos, andemos, caminemos en esa autoridad. Caminemos con esa autoridad, andemos con esa autoridad. Por supuesto que el diablo va a venir todo el tiempo a tratar de confundirte, a tratar de hacerte ver que esa autoridad no está en vos, que eso solamente es para algunos privilegiados. Pero esa autoridad no es para una persona, no es personal. Esa autoridad es para la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde se manifiesta la presencia de Dios, donde se manifiesta el poder de Dios, en la iglesia del Señor. La iglesia es esto, sos vos, somos nosotros aquí presentes, la iglesia del Señor. Y cuando vos te vas y estás en tu casa, sos la iglesia del Señor. Y si te pones a reprender un demonio, si te pones a orar para sanar una enfermedad, el Espíritu Santo que está acá está en vos, porque vive en vos, permanece en vos para siempre. Y los mismos milagros que ocurren acá pueden ocurrir en tu casa, porque sos la iglesia del Señor y la autoridad está en vos. Por eso es tan importante, y yo insisto tanto en que nos congreguemos, seamos la iglesia. No importa si tardás, si no venís por 2 domingos, 3, pero congregate, tenés que estar, tenés que ser parte de la iglesia del Señor. Entonces, nos fue encomendado una gran tarea. Los milagros ocurren por la fe en esta palabra que el Señor nos enseña. Estas señales seguirán a los que creen, dijo el Señor Jesús. Las señales nos siguen a nosotros. No vamos nosotros detrás de las señales nos siguen a nosotros. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Si viven algo mortífero no les hará daño, no se hagan problema. Estas señales los van a seguir a ustedes, porque creen. Estas señales seguirán a los que creen. Y eso es lo que creemos, que el Señor Jesús ya venció y nos dio toda autoridad. Nada puede oponerse
a la iglesia del Señor. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Las tinieblas no prevalecen contra la luz. Ni los demonios, porque ya fueron vencidos por el Señor Jesús. Ni la persecución. Cuanto más era perseguida la iglesia, más crecía la iglesia y más milagros ocurrían. En este tiempo que estamos hablando de los hebreos, la iglesia era perseguida y los hebreos eran perseguidos. Por eso querían volverse atrás. Y el escritor los anima con estos textos que estamos leyendo. La persecución no pudo detener nunca a la iglesia, ni la Inquisición, ni tantas otras cosas que hubo, como por ejemplo la quema de Biblias en los diferentes momentos de la historia. El libro más leído en todo el mundo. El libro que mayor cantidad de copias se hizo en todo el mundo. Trataron de acallarlo, nunca se pudo, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Ni tampoco la muerte. Ni la muerte puede contra la iglesia, porque vemos cómo mataron a todos los discípulos del Señor. Fueron muertos, Esteban, los demás discípulos, Pedro, todos fueron matados, asesinados para callarlos. Pero la iglesia siguió en pie y hasta el día de hoy, más de 2000 años, la palabra de Dios se sigue predicando. Aún en los lugares donde se prohíbe y no se la puede detener, porque las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Ni las enfermedades, la iglesia mostró que tiene poder sobre eso. Ni la escasez, ni el desánimo, que en este tiempo es un gran enemigo invisible que quiere venir contra vos, contra mí, contra la iglesia del Señor. El desánimo de que se ve todo oscuro, todo difícil, todo pesado. Tampoco el desánimo puede contra la iglesia del Señor. Porque descansa una promesa sobre vos. Es la promesa que le hizo Dios a Josué después de la muerte de Moisés. Moisés había hecho un montón de milagros, había abierto el Mar Rojo, había hecho un montón de cosas, el maná en el desierto, la nube, todas las cosas que Dios hizo a través de Moisés en el desierto. Y Moisés murió un día, pero estaba el sucesor, Josué. Y Moisés para nosotros representa y es tipo y es símbolo de Jesucristo. Representa al Señor Jesús haciendo esos milagros, abriendo caminos en el mar, dándonos el maná, dándonos el agua en el desierto. Eso es lo que nos representa para nosotros. Y Josué bíblicamente representa la continuidad, lo que iba a seguir. Y la continuidad, lo que sigue hasta el día de hoy, es la iglesia. Entonces, el Señor tiene que animarlo a Josué, porque ya Moisés no estaba, como nosotros tampoco en este tiempo. Decimos, sí, acá no está el Señor Jesús, pero está el Espíritu Santo en nosotros, y la obra que el Señor comenzó hace más de 2000 años, nos encomendó a nosotros que la sigamos adelante, y que llevemos la palabra, y que prediquemos el Evangelio, y que hagamos milagros nosotros. Entonces, el Señor en Josué 1, Josué capítulo 1, versículo 5, le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Por un momento visualizar qué problema tenés hoy, qué es lo que te está deteniendo, qué es lo que te está perturbando, qué es lo que te está desanimando, qué es lo que te aflige. El Señor te dice, nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Aleluya, sí Señor. En todos los días de tu vida. En todos los días de tu vida. No hay un día que Dios se olvide de vos. En todos los días de tu vida, dice el Señor. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Amén? Amén. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, iglesia, vamos a ponernos de pie. Pero hoy vamos a ponernos de pie, vamos a levantarnos, sabiendo esto. Hay una responsabilidad que el Señor nos entregó, nos comisionó, nos dio, para que nosotros llevemos a cabo, llevemos adelante.
¿Hay oposición? Por supuesto que va a haber oposición. Tuvo muchas batallas, Josué, que representan las batallas de la iglesia. Pero el Señor estuvo presente siempre. No lo dejó, no lo desamparó. Le dio la victoria, como también te la va a dar a vos en este tiempo. Amén.